Hola, sean bienvenidos y bienvenidas al primer video de Tiempo de Codear. Mi nombre es Rodrigo y en esta oportunidad te enseñaré a cómo crear un proyecto de Ruby on Rails enlazado al gestor de base de datos MySQL. Para ello debemos corroborar que tenemos instalado correctamente Ruby, así mismo como Ruby on Rails y el gestor de base de datos MySQL. Una forma rápida de ver que tenemos instalado MySQL es ingresando inicio, buscando MySQL y nos sale estas opciones. Abriendo el MySQL Shell, podemos ver la versión que tenemos instalada, ¿no? En estos momentos lo voy a cerrar, pero ya corroboramos que tenemos MySQL instalado. Para ver si tenemos instalado correctamente Ruby on Rails, vamos a ir a nuestra terminal, a nuestro CMD, símbolo del sistema de Windows, y vamos a ingresar el siguiente comando que es Rails menos o guión V. Y esto nos va a decir qué versión de Rails tenemos instalado. En mi caso es el 6.0.4.1. Ahora, posteriormente, esto es opcional. Yo me voy a dirigir a la carpeta o al directorio donde voy a crear mi proyecto. Por eso me voy a CD, eh, escritorio, por ejemplo, o CD desktop. Le doy un enter y voy a borrar la consola con CLS. Para crear el proyecto de Rails con MySQL, se introduce el siguiente comando, que es Rails new, el nombre del proyecto. En este caso voy a poner Rails MySQL, MySQL, espacio, guión, D, que hace referencia a la base de datos, MySQL. Listo, le doy Enter. Mientras sucede este proceso, ya vemos que nos ha creado el directorio en nuestro escritorio. Es el lugar donde estoy creando el proyecto. Mientras que ocurre este proceso, voy a abrir otro símbolo del sistema, cmd, para ingresar a mi base de datos, al MySQL. Para eso entro a MySQL, "-u, root, "-p, e ingreso mi password, que en mi caso es el mismo que el usuario. Como voy a Y aquí lo que voy a hacer es crear una base de datos que va a ser usada para mi proyecto Rails. Con el comando de create database y el nombre de la base de datos. Que en este caso yo le voy a poner Rails o Rails test. Rails MySQL test o dev, ya que va a ser una base de datos para desarrollo. Y la voy a crear la cierro con un punto y coma y la creo con un enter. Y listo, vemos que el query ha sido, o sea, esta consulta o esta petición se ha realizado correctamente, ¿no? Eh, Posteriormente voy a ver voy a listar todas mis bases de datos, show databases, para ver que se ha eh, creado correctamente. Y el nombre que le pusimos es Rails MySQL Dev, Rails MySQL Dev. Y aquí está. Ahora. Voy a parar un momento el video hasta que se termine de crear nuestro proyecto que estamos viendo en la otra terminal. Y ya está, ya tenemos creado nuestro proyecto. Voy a ingresar con CD al proyecto que acabamos de crear, CD Rails MySQL, y voy a utilizar el editor de código Visual Studio Code. Y esto lo abro con el comando code, espacio y un punto. Como ven, acá tengo el proyecto Rails creado. Lo que voy a hacer es ir a config,
voy a ir a Databases y aquí voy a, en la línea 12 de Databases, o dependiendo en qué línea de su código se ha creado, veo que se ha creado la base de datos eh, eh, con el adaptador de MySQL. Ahora, para yo usar esa base de datos, lo único que tengo que hacer es eh, ponerle la contraseña en password. En mi caso es el mismo que el usuario, root, el host, ya que es localhost, ya que mi base de datos está siendo usada desde mi mismo computador. Y la base de datos que se va a usar en estos momentos, mientras que nosotros estemos desarrollando, es esta. El nombre de la base de datos, la cual le vamos a cambiar por nuestra base de datos que hemos creado, que se llama Rails MySQL -dev. Ya está copiado, lo voy a pegar aquí, lo voy a reemplazar, lo voy a guardar, archivo, guardar. Voy a abrir un terminal desde aquí, voy a abrir o ejecutar mi proyecto con Rails S o Rails Server. Está demorando un poco en cargar. Bueno, y ya está. Y podemos ver que nuestro, que nuestro proyecto, si vamos aquí, utilizamos el localhost con el puerto 3000 y se está abriendo de manera correcta. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que estamos usando nuestra base de datos MySQL? Lo que vamos a hacer es, vamos a crear un modelo. Voy a cerrar esto. Voy a eh, detener mi servidor y voy a crear un modelo. En la misma consola de el mismo terminal que te da Visual Studio Code. Vamos a escribir Rails eh, Gmodel users, por ejemplo, o user, porque los modelos se escriben en singular. User eh, con dos atributos name y last name, por ejemplo. Le damos un enter, esperamos a que se cree nuestro modelo, se crea de manera correcta y le voy a dar, voy a hacer una migración Rails, eh, Rails DB migrate. Y si está instalado de manera correcta o hemos seguido los pasos de la misma forma, nuestro, nuestra migración va a ser exitosa. Ahora, vamos a ir al símbolo del sistema donde tenemos abierto nuestra consola de MySQL y lo que voy a hacer es use database o use y el nombre de la base de datos que es Rails MySQL-dev. Ingreso y le voy a dar show tables. Y como podemos ver aquí, tenemos la base de datos o la tabla que hemos creado desde Rails. Ahora, para ver los campos de user, lo que podemos hacer es describe, users, cerramos con punto y coma y están los dos parámetros que le pusimos a nuestra base de datos, que es last name y name. Y listo. Se autogenera, al igual que como si trabajábamos con el SQLite, que por defecto viene con el Rails, el ID, con un auto increment igual. Y podemos trabajar de la misma forma. Y podemos usar el MySQL Workbench o otro gestor eh, visual de base de datos para realizar las operaciones
con mayor facilidad, ¿no? Al momento que estamos programando nuestro proyecto en Ruby on Rails. Bueno, esto sería todo con respecto a este tutorial donde te enseñé a crear el proyecto de Ruby on Rails con el gestor de base de datos MySQL. Si tienes alguna duda o sugerencia, no dudes en dejarla en los comentarios. Asimismo, que si tienes alguna recomendación, alguna otra cosa o otro tutorial que quisiera que hiciera, también déjalo en los comentarios y yo en lo posible lo voy a estar haciendo.